You're in the right place. You're in the right house. Amen. And you can rejoice whatever way you want. And you can praise Him because no one is not going to tell you, don't praise the Lord. Praise God. Aquí se alaba a Dios. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. God bless you all. Dios los bendiga a todos. Amen. Hallelujah. We bless those who listen to the social media at this hour. Bendecimos a todos los que están escuchando las redes sociales en esta hora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Welcome to Mark 16:15 Church. Bienvenido a la iglesia Marcos 16:15. Hallelujah. We want to get right into the Word of God. Queremos entrar en la palabra del Señor. Hallelujah. We wouldn't want to keep you standing too long. So go into the book of Matthew. Vamos al libro de San Mateos. And we're going to be reading from the 14th chapter. Vamos al capítulo 14. And we're going to be reading from verse 22 to 31. Vamos a leer del versículo 22 al 31. Jesus. Hallelujah. Thank you, God. God's presence has been moving in a special way. We bless the Lord for the deacons, amen, of worship this morning, or this afternoon. Los diáconos esta tarde, la presencia del Señor se ha dejado sentir y se está sintiendo en esta tarde. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Amen. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. When the Holy Ghost moves, amen, it's a privilege, it's an honor. Cuando el Espíritu Santo y la presencia se mueve, es un privilegio, es un honor. Hallelujah. We receive, amen, praise God, hallelujah, the anointing of the Holy Ghost. Jesus, glory be to God. Hallelujah. Jesus, Jesus. Santo Jesús. Praise God. Amen. Hallelujah. Glory be to God. So let us get into the word of the Lord. Entremos en la palabra del Señor. Amen. In the same environment, we're going to bring down the praise God. Hallelujah. With this phone. No, not that. The volume. For mine. Yeah. Okay. Praise the Lord. Matthew chapter 14. Mateo capítulo 14. Reading verses from 22 to 31. Del versículo 22 al 31. And the word of the Lord reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and we all say, Amen. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when the evening came, he was alone there, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, I like that, the fourth watch, when we seek the presence of the Lord, amen, hallelujah, Friday mornings, glory be to God, of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost. And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer. It is I, do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. So he said, come. And when Peter had come down of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said unto him, O ye of little faith, why did you doubt? La palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, la de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces él respondió: Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Father, in the name of Jesus, I thank you for your word. And I thank you in advance, Lord, in advance for what you're about to do today, for what you have been doing this afternoon, my God in heaven. We thank you, Lord. Hallelujah. We pray at this moment that the Holy Spirit may be the one to guide us today, my God. As we're feeling your presence at this hour, my God, I thank you. I give you glory and I give you honor. I pray, God, that you may speak through these servants for your glory and for your honor, that those who are here today and those who are listening through social media may be able to receive a word from you. In the name of Jesus, we pray and we all say, amen. You may be seated at this hour. Pueden tomar sus asientos. If you permit me to speak under the theme, Si me permite hablar sobre el tema, a step of faith. un paso de fe. A step of faith. Un paso de fe. Hallelujah. We have been speaking a lot about faith. Estamos hablando mucho sobre la fe, But do we understand it? pero ¿lo entendemos? Do we accept it? ¿Lo aceptamos Do we live it? o lo vivimos? In the book of Hebrews, and we spoke this many times again, Y muchas veces lo hemos hablado en el libro de Hebreo, in the book of Hebrews chapter 1, capítulo 1, the author, el autor, hallelujah, which they say author, but they think is Paul writing this. aunque ellos dijeron que él era el autor, pero ellos piensan que fue Pablo quien lo escribió. Hallelujah. When he speaks of faith, Cuando él habla sobre la fe, hallelujah, he speaks in this manner. él habla en esta forma. He says, now faith is the substance of things hoped for, Fe es la sustancia de las cosas que esperamos, the evidence of things not seen. la evidencia que todavía las cosas no hemos visto. Faith guarantees Fe te garantiza substance. sustancia. What is substance? ¿Qué es sustancia? Substance is a real physical matter. La sustancia es algo físico. Substance is tangible. La sustancia es algo que podemos It's palpar. solid presence. Es la presencia It's sólida de something Dios. that you can feel. Es algo que podemos Something sentir. that you can see. Algo que podemos ver. Something that you can touch. Algo que podemos tocar. Hallelujah. Now when you believe, Ahora cuando creemos amen, in the word of en God, la palabra de when Dios you're having that faith inside of you, y cuando tú tienes esa fe dentro de usted, that God is going to do something in your life, que Dios va a hacer algo en su vida, that it may seem impossible, que se vea a lo mejor but imposible, even though it may seem impossible pero aunque se vea imposible to man, para el hombre, the God that you serve el Dios que le servimos is the God that does the es impossibility. el Dios que hace todas las So imposibilidades. you are Y believing nosotros estamos in creyendo that God en Dios who's going to honor your faith que va a honrar tu fe and make it y tangible. lo va a hacer palpable. In other words, He's going to make it come to En pass otras palabras, Él va a dejar que va a permitir que suceda because you're believing in His word. porque estamos creyendo en su palabra. Now the substance will ultimately materialize. Y la sustancia va a ser que sea algo material. Again, I'll say now the substance Y la sustancia will ultimately últimamente materialize. va a ser In other words, it will materializada. come to pass. En otras palabras, que será cumplido, Even though you can't see it, aunque no lo podemos ver, except by faith. sobre por la fe. Our faith guarantees a substance La fe nos garantiza that la will sustancia ultimately come true que vaya a ser llevada a cabo or come to pass. o se va a cumplir. Hallelujah. When you believe in the impossibility, Cuando creemos en la imposibilidad, that God is in que control, Dios está en control, no matter how difficult it may seem, no importando qué difícil se vea, God honors that faith. Dios va a honrar esa fe. God honors that faith. Dios va a honrar esa The fe. thing about this La cosa de esto is es, that when you begin to speak faith, cuando comenzamos a hablar fe, there's a devil who is listening to hay un you, diablo que lo estamos escuchando and he will begin to put doubt in your y mind va a poner duda en nuestras to mentes try to reach to your heart para que trate de
llegar a So tu you will corazón. not believe the miracle or the word of God or the miracles that God can do in your Para que life. no creamos la palabra o los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. Hallelujah. It's all about believing Todo esto tiene que ver con la creencia that God is able. que Dios lo puede. No matter what you feel, No importando cómo lo no matter sentimos, what you see, no importando lo que no vemos, matter what people are trying to tell no you importando lo que la gente te traten de decir and bring you para down, tratar de tumbarte. you got to believe in this God that has lifted you up. Tenemos que creer en aquel Dios que nos levantó, Believing in His word, creer con su palabra, that there is nothing impossible for Him to do. que no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Oh my God, He still heals. Todavía es sana, He still makes miracles. todavía le hace And milagros. we are able to witness because we have heard and we have seen Y nosotros podemos testificar que lo hemos visto, what God has done in our lo lives. que Dios ha hecho en nuestra vida. That's why we got to Por testify eso que tenemos que when testificar, God does something in our lives. no solamente en nuestra vida. Deacon was testifying El diácono estaba that he was testificando seeing police que él cars estaba viendo los while he policías is driving, que él but manejaba, when looked again, pero miraba de there nuevo was no car y there. no había carros ahí. Hallelujah. And I believe it was to prevent him from falling asleep. Y yo sé que fue para él prevenirse que él dormido, Because when you're driving, hallelujah, and you know there's a cop around you, porque sabemos que hay oficiales alrededor de nosotros. even though you're falling asleep, Cuando estamos manejando y nos quedamos dormidos, you're going to wake up te vas a levantar because you don't want to get a ticket. porque no quiere que te den un sobre. God makes you see things. Dios nos hace hacer cosas. Hallelujah. God appears wherever you may not think that He will appear. Dios se va a aparecer cuando usted piense que Él no puede aparecerse. God does wonderful things. Dios hace cosas God maravillosas. does wonderful things. Dios hace cosas maravillosas. What if He had not seen the cop? Y a lo mejor que hubiese sucedido si no ve He al would oficial. he possibly would have not waken up. A lo mejor no se hubiese levantado. Hallelujah. But God is with him. Pero Dios estaba con él. Hallelujah. God is with him. Dios está con él. Like God is with us. Como Dios está con That's why nosotros. it's worth serving the Lord in spirit and in truth. Por eso que vale la pena servir al Señor en espíritu y en It's verdad. not only about heaven, No solamente de los reinos. which I believe the heaven is the best part of Y it. que yo sé que el reino tiene que ver la mayor parte de esto. Hallelujah. But it's not all about heaven. No solamente todo tiene que ver con el It's reino. about Him protecting us here on earth. También Él nos protege aquí en esta It's about tierra. God guiding our steps. Es que Dios guía nuestros pasos. And He'll call us whenever He wants Y to. Él nos llama cuando Él quiere. When you let God direct your life, Cuando usted deja que Dios dirija su vida, He will direct your Él life. va a dirigir tu vida. But know this, Pero saber we esto, have to learn how to serve Him in spirit and in truth. tenemos que aprender a servir en espíritu y en There's verdad. only one way to serve God. Solamente hay un camino de servir al It is Señor wholeheartedly, con todo in corazón, the spirit and in truth. en espíritu y en Giving verdad. your life to God. Dale tu vida a Dios. Giving your soul to Dale God. tu alma a Dios. Giving your heart to Dale God. tu corazón a Everything Dios. belongs to God. Todo le pertenece a Dios. God will honor you. Dios te va a honrar And He will bless y you. te va a He bendecir will carry y you te va a when cargar you need to be carried. cuando necesitas ser He will cargado. push you Él te va a when empujar you need to be pushed. cuando necesitas ser And He will empujado. protect you Y te va a when you need proteger to be protected. cuando tienes que ser It is protegido. things that God does in our Estas son lives. las cosas que Dios hace en nuestras vidas. When you serve God in spirit and in truth. Cuando le servimos a Él en espíritu y It en is things verdad. that God does. Eso es lo que Dios hace. When you put your wholehearted faith to God Cuando tú pones todo tu corazón con fe a Dios and you believe y crees in all miracles, en todos los milagros in all that God said that He's going to do. y todo lo que Dios ha dicho que va a But hacer. remember, it has to be according to His will. Recuérdese que tiene que ser de acuerdo a su Man, voluntad. Pastor, you just ruined it. Pastor, lo dañaste. Hallelujah. It has to be according to His will. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. You see, because when you are living according to His will, Porque cuando estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de you're Dios, living according, what I mean by living in His will, lo que me refiero es vivir a su voluntad. you're living according to what the Word of God says. Debemos de vivir de acuerdo a lo que dice la You're palabra. living according to, directed by the Holy Spirit. Debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. So you're not going to ask for something that's out of the will of God. No vamos a pedirle a Dios por algo que sea fuera de la voluntad But de when Él. you are not in the will of Pero God, cuando no estamos en la voluntad when de you're Él, not seeking the presence of God, cuando no estamos buscando de su presencia,
iglesia, You're going to ask amiss. vas a pedir cosas indebidas. You're going to ask for things, your worldly things, material things. Vas a pedir cosas del mundo y cosas materiales. Hallelujah. Again, material things is not bad O de nuevo os digo, las cosas materiales no es algo malo, as long as God is first. siempre y cuando Dios sea primero. Hallelujah. Yes. Somebody said yesterday about money. Alguien dijo ayer sobre el I dinero. was talking to a family member about money. She asked me about money. Ella me preguntó sobre el dinero. See, money is needed, El dinero es but you necesario, cannot have love for the money. pero no debemos de tener amor por el dinero. Because the love of money is the root of all evil. Porque el amor al dinero es la raíz de toda amargura. And people who love Y money las personas que aman el dinero cannot have enough of it. no pueden tener, quieren tener suficiente, They más de suficiente. They want more, Porque quieren más y more. más. Hallelujah. A believer in Jesus Christ Un creyente en Jesucristo should want more of God. debe de tener More más of de His Dios, presence. más de su More of the presencia, Holy Spirit. más de su More of the Espíritu joy Santo, that más God gives. de que Dios solamente da. That's what we're supposed to be wanting. Eso es lo que tenemos de querer, The spiritual stuff. las cosas See, espirituales. because when you see God first, Porque cuando buscamos a Dios primero, everything else comes at it, will be added to you. todas las cosas vendrán por añadidura. He provides for you. Dios te provee. Don't you think that He knows your needs? No piensa usted que Él conoce nuestras He knows necesidades. what you need, Él conoce lo que and He necesitamos. will provide for you. Y Él va a proveer por nosotros. But faith Pero fe is a title deed es un título of things hoped for. de algo que a veces queremos. See, a person who owns a house Una persona que es dueño de una casa has a deed, tiene un título, un título, right? has a deed. Tiene un título. And it says that you own this house. Y dice que usted es el dueño de esa This is casa. a deed. Ese es el título. Hallelujah. You own the house. Tú eres el dueño de You esa know casa. that you own the house Tú sabes que tú eres el dueño de esa because of casa. this piece of paper, Por ese pedazo de which papel declares that you are the owner. que declara que tú eres el dueño. Hallelujah. Now, the Holy Ghost, Ahora, el Espíritu Santo. praise God, amen. When you believe in the Holy Ghost, Cuando creemos en el Espíritu Santo, when you believe, praise God, hallelujah, that He is with you. que Él está con nosotros. Hallelujah. When you believe that He is able to do things in your life, Cuando creemos que sabemos que Él puede hacer cosas en nuestra vida, it's like having that deed. es como teniendo ese papel. See, the Holy Ghost wants to convey to you El Espíritu Santo nos quiere convocar hoy. that as sure as a person who has a deed of the house Que una persona que tiene el deed de la casa owns that house, es el dueño de esa but if you casa. have faith, Pero si tienes fe, will assure you te vas a asegurar that what you're hoping que for lo que tú estás esperando will come to a reality. se va a hacer una That's a realidad. deed right there. Ese es el título ahí. If you have faith, Si usted tiene fe, like a person who has faith, believing that their name is on the title, como la persona que tiene fe que su nombre está en el it's a título, piece of paper. en ese papel, It's tangible. es But when palpable. you believe in God, Pero cuando creemos en you Dios, believe it as if you had that piece of lo paper. creemos como si tenemos ese pedazo de papel. You believe it because God had promised you. Lo creemos porque Dios lo ha Because God prometido. has spoken to you. Porque Dios te ha hablado. Because the God that we Porque serve, el Dios que nosotros le servimos, He delivers. Él nos alimenta. He Él delivers. nos alimenta. He delivers. Él nos alimenta. When there's a need in your life, Cuando hay una necesidad en nuestra and vida you're living according to the Word of y God, estamos viviendo de acuerdo a la palabra de and Dios, say, Lord, I believe. y tú dices, Señor, yo creo. I believe in this healing. Señor, yo te creo que me va a sanar. I believe in this healing. Yo creo en esta The sanidad. doctor tells me otherwise, Los dos médicos me dicen otra but cosa, I believe in this healing. pero yo creo en esta sanidad. People are telling me that I look sick, Muchos me dicen que me veo enfermo, but I believe in this healing. pero yo creo en esta You see, you're sanidad. certifying, hallelujah, the Eso deed. está Praise God. certificado en el título. Hallelujah. You're certifying that deed. Porque ya Hallelujah. eso está certificado en el título. By confessing with your lips Confesando con nuestros labios that by faith, que por fe God already done it. Dios ya lo ha hecho. God already done Ya it. Dios lo hizo. I refuse to believe, praise God, that I am sick. Yo rehuso creer que estoy enfermo.
Have you ever heard of that saying? ¿Has oído alguna vez ese dicho? When somebody would say to a person, Cuando alguien le dice a una persona, wow, you look like if you have cancer. tú te ves como que si tuvieras cáncer. This is the faith that turns things around. Esta es la fe que cambia todas las cosas. There are people who have crazy faith. Hay personas que tienen una fe inmensa. They might have the symptoms of a person with cancer. They might have symptoms A lo mejor ellos tienen síntomas del cáncer, of persons that have cancer. de una persona que tiene cáncer, But they refuse to believe that they have cancer. pero ellos rehúsan creer que tienen It cáncer. seems some crazy talk. A lo mejor esto se oye absurdo, But it's a crazy talk that has a crazy faith pero hablar es absurda, hablar esa fe that turns things around que torna todas las cosas because of your faith. por causa de nuestra fe. It's the faith that turns things around. Es la fe que mueve todas las It's cosas. the faith that brings from death to life. Es la fe que trae de vuelta a vida. It's the faith, Es la fe. hallelujah, that will turn, praise God, your sorrows into joy. Es la fe que va a cambiar tu tristeza en gozo. It's your faith. Es tu fe. Nuestra fe. It's your faith. Es nuestra fe. Now, of course, whenever God calls you, that's it. It's done. Y cuando Dios nos llame, ya ha llegado el tiempo. Praise God. We understand that. Y comprendemos eso. But meanwhile, Pero mientras tanto, hallelujah, there's a faith that changes. hay fe que cambia. Hallelujah. It changes God's decision. Cambia, la fe cambia algunas I'm decisiones de Dios. going to try not to take too much time, but as King Hezekiah, Como el rey Ezequiel, hallelujah, God sent the prophet to tell him you're going to die. Dios mandó al profeta a decirle, vas a morir. He said, fix up your home. Le dijo, arregla tu casa, Hallelujah, fix up your home. Ordena Fix up tu it. casa. Hallelujah, because you're going to die. porque vas a morir. See, God is warning him, hey, fix it up because I'm about to take you home. Dios te estaba advirtiendo, ordena tu casa porque te voy a llevar a tu I'm going to take you home. Te voy a llevar a tu casa. But you see, he didn't want to go home yet. Él no se quería ir todavía con el Hallelujah. Señor. And when the prophet told him, listen, fix up your house, the Lord tells me you're going to die. Y cuando el profeta le dijo, ordena tu casa, y Dios le dijo, ordena que vas a morir. Meanwhile, Hezekiah was sick unto death. Y Ezequiel estaba enfermo de The muerte. Bible said that he was sick unto death. La Biblia dice que él estaba So enfermo de he muerte. could understand, praise God, that prophecy that he was going to die. Y podemos entender y ver esa profecía que él iba a morir. But even though he was sick, Pero aunque él estaba enfermo, probably felt like he was going to die, y a lo mejor él se sentía que iba a morir, and then the prophet comes over and tells the Lord tells me to tell you you're going to die. entonces viene el profeta y le ordena y le dice, ordena tu casa que morirá. He refused Él rehusó to believe. de creer. In other words, he accepted God's word. Él aceptó la profecía de Dios. Why do we say he accepted God's word? ¿Por qué decimos que aceptó la profecía de Dios? Because when the prophet left, Porque cuando se fue el the profeta, Bible said that he turned himself to the wall la Biblia dice que se retornó hacia la and he pared. began to pray. Comenzó a orar. He began to cry Comenzó a llorar out to the Lord hacia Dios. and told him, Lord, don't you remember the way I used to serve Y you? él le recordó a Dios, le dijo, ¿no te recuerdas que como yo te servía? Meaning that he was a righteous En man. otras palabras, que fue un hombre He was a justo. righteous king. Porque él fue un rey He justo. served the Él Lord. le servía al When Señor. you serve God Cuando usted le sirve a in Dios, spirit and in en truth, espíritu y en when you're verdad, doing good cuando estás haciendo lo for bien God, para Dios, you're able to say, Lord, I need you to please change your mind. y podemos decirle al Señor, por favor, cambia de mente. Hallelujah. You're able to ask certain Y things. podemos pedir ciertas cosas. And God can have mercy on you Y Dios puede tener misericordia and sobre change the nosotros. situation in your life. Y cambiar tu situación en tu vida. Hezekiah cried unto God. Ezequiel lloraba hacia The Dios. Bible says, La Biblia dice hallelujah, that cry, that prayer que ese llanto y esa went up to oración the throne of God. llegó al trono de And Dios. it changed God's mind to take him right away. Cambió la mente de Dios. But the Bible said that he gave him 15 more Y ahora years. dice la Biblia que le añadió 15 años más. He told the prophet Isaiah, go back and tell him I'm going to give him 15 years. Y mandó al profeta que fuera donde Hezekiah y le dijera, te voy a añadir 15 años I más. heard his cry. Yo oí su I llorar. heard his prayer. Yo oí su And I oración. see his
a Dios en espíritu y en You verdad. can ask for stuff in your life Podemos pedir a Dios en nuestra vida and know that God is going to answer your y prayer. saber que Dios la contestará All according to His will. de acuerdo a su voluntad. That's faith Eso es fe in action, en acción in y believing in creyendo a God en Dios that can change His que mind puede cambiar su through our decisión humble life, a nuestra vida humilde, through our humble request, a algo requerido en humildad, through our tears, por lágrimas, tears that move the heart of God, las lágrimas que mueven el corazón de Dios, tears that move the heart of God. las lágrimas que mueven el corazón de Dios. Now the Bible says, La Biblia dice hallelujah, of another man de otro hombre who has some crazy faith. que tuvo una fe bien Loca. Hay que decirlo, una fe loca. crazy faith. Aleluya. Voy a hablar español entonces un ratito. Este hombre This man que la Biblia dice, that the Bible speaks, él es un hombre con una loca fe, he una has fe a loca. crazy faith Aleluya, porque cuando nuestro Señor Jesucristo because when our Lord Jesus Christ estaba orando, was praying, me gusta eso, la cuarta vigilia. I like that the fourth vigil. Por eso Dios nos llama a orar a la cuarta That's why vigilia, God is calling His people to para pray que the Dios fourth se vigil glorifique en nuestras vidas. so He can glorify Y Himself. nosotros sabemos que Dios está glorificándose, And we know that God is glorifying está Himself. sanándose hermanos. And He's healing the Y hasta brothers. personas que no le sirven a And Dios some other people that do not serve por God sus oraciones, because of our prayers. por sus oraciones. Because of our prayers. Aleluya. Y Jesús, Jesus, saliendo de esa oración, coming out of that fue prayer al bote. to the boat. Aleluya. Pero no cogió un bote para llegar hasta allá. He didn't take a boat to get Él there. fue caminando. He went walking in the Amén. woods, Reconociendo que Él recognizing es el Hijo de Dios. that He is the Son of Él tiene God, control sobre todo. that He has control above all. Llegando, aleluya, al barco donde estaban los discípulos. He walked there to where the disciples Dice were. la Biblia The Bible que says se estaba moviendo el that the bote. waters were O moved, the boat sea que había was moving, mucho viento. that there was a lot of wind. Aleluya, pero Jesús cuando llega, But when Jesus got there, todo se para. everything Todo stops. tiene que aguantarse. Everything has to be Porque stopped. Jesús llega. Because God is Él there. cambia situaciones en nuestras vidas. Every situation in our Que se lives, parece que estamos en tormenta. because sometimes we know that we're in that storm. Cuando los discípulos vieron, When the disciples saw ellos no Jesus, creyeron lo que estaban viendo. he didn't believe what they were seeing. Aleluya, un hombre caminando sobre las A aguas. man walking above waters. Espérate, este es un fantasma. Wait, this is a ghost. Este es un fantasma. This is a ghost. Se preocuparon. They were worried Por los ojos espirituales, los ojos carnales estaban viendo. because the physical eyes were seeing. They got Cuidado scared. con los ojos carnales que tú estás mirando. Be careful with what you see with carnal No te eyes. preocupes tanto por lo que tú ves. Don't worry about what you see. Aleluya, preocúpate por lo que Dios te está enseñando con los ojos espirituales. Just worry about what God is showing you with your spiritual Que eyes. ve más allá de los ojos It's going to carnales. make you look more over there than the physical Cuando eyes. nosotros miramos las cosas que están sucediendo ahora, And when we see the things that are happening now, nos preocupamos We worry. porque estamos viendo, aleluya, la audiencia, lo que está sucediendo en este mundo. because we're looking at the audience and we're looking at everything that's going on in this But that's world. okay. Pero eso está bien. Because the Bible La says Biblia dice that these things are going to que happen. todo esto acontecerá. Don't be worried with the eye, with what you see with your carnal No se eyes. preocupe por lo que ven con los ojos carnales. See with the spiritual eyes. Míralo con los ojos And know that espirituales. Jesus Christ is coming back. Y saber que Jesucristo He's regresará. coming back. Él regresará. Hallelujah. He's coming back. Él regresará. Praise God. And these disciples were worried. They were fearful. Y los discípulos tenían miedo. Until Jesus said, hey, don't worry about this. Hasta que Jesús dijo, no se It's preocupen. me. It's Jesus. Soy yo Jesús. Hallelujah. As soon as they heard that voice, I'm pretty sure that was a sweet voice. Y de repente cuando escucharon esa voz, ellos se dieron cuenta que era una voz dulce. The voice that calms us down. La voz que calma la Word tormenta. of Jesus. Ese Hallelujah. Jesús. The voice of God La voz de Dios. will calm everybody down. Que calmará a cualquier Because when He persona. speaks to our lives, Porque cuando Dios habla en nuestra you vida, know that He is with you. sabemos que está con When He nosotros. speaks to our lives, Él habla en nuestra you know vida. that He's going to direct you. Sabemos que Él nos va a dirigir. When He speaks to our lives, Cuando Él habla en nuestra you know vida, that He's going to protect you. sabemos que nos va a proteger. Jesus said, don't fear. Jesús le dijo, no tengan It is miedo. I, Jesus. Soy yo Jesús. Now there was one with a crazy faith. Ahora tuvo uno con una fe loca. Una fe loca. Oh, crazy faith. Crazy Fe faith. loca. Peter. Pedro. Hallelujah. Had to be Peter. Tenía que ser ¿Qué Pedro.
about Peter, praise God, he had a temper. Pedro tenía un temperamento, But Peter kind of acted too quick pero a sometimes. veces él actuaba muy rápido. That's a bad thing A sometimes. veces son algo no es muy bueno. But with this thing now, Pero con esta that we're situación talking ahora about, que estamos hablando, Peter said, Pedro dijo, hallelujah, Lord, if it's you, Jesús, si eres I'm tú. pretty sure he didn't hesitate on saying A lo it. mejor no se, ¿verdad? Se agitó a decir, Lord, if it's you, Jesús, si eres tú, permit me to walk to you. permítame que yo camine hacia ti. Now, for him to say, Lord, if it's you, permit me to walk to you, Para Pedro decir, permítame caminar hasta ti, si eres Jesús, is saying, Lord, let me walk on waters. es decirle, Jesús, deja caminar en There's no agua. other way to get to Jesus. No había otra forma de llegar a If Jesús. Peter saying, come to me, he didn't say, come to me. Pedro no dijo, ven a mí. He said, let me go to you. Pedro dijo, dame hilo de ti. I want to experience something. Yo quiero experimentar algo. And I know that you are the Son of God. Y yo sé que tú eres el Hijo de Dios. In one occasion, Jesus asked Peter, En una ocasión Jesús le preguntó who a do Pedro, you think I am? ¿quién crees tú que soy yo? I'm the Messiah. Yo soy el Lord, Mesías. you're the Messiah. Si tú eres el You're the Mesías, Son of God. tú eres el Hijo de You're the Dios. one that we have been waiting for. Eres tú el que estamos esperando. Peter knew Pedro because sabía, he was God revealed it to him. porque Dios se lo había revelado That's a why él. he is able to ask Jesus, Por eso le preguntó a Jesús, let me walk to you. déjame caminar When hacia you know ti. Jesus, Y when vemos Jesus así, is in your heart, cuando Jesús está en nuestro hallelujah, corazón, when he is in your mind, cuando está en nuestra when he mente, is in your heart, cuando está en el you corazón, know you can ask for impossible things sabemos que podemos pedir cosas and imposibles receive it in the name of y Jesus. recibirlo en el nombre de Jesús. Peter knew who he was talking to. Pedro sabía con quién él estaba Peter knew hablando. that he was talking to the giver of life, Pedro sabía que él estaba hablando con el dador de the la one vida, that created the heavens and the earth, aquel que había creado los cielos y the la one who had tierra, control over the sea, aquel que tiene control sobre el mar, enough control that he's able to walk on it. Jesús que tiene control y puede caminar sobre el mar. Hallelujah. But now, Lord, ahora, Señor, Now, Lord, hallelujah, I want to walk to you. yo quiero caminar hacia ti. Hallelujah. It took a step of faith. Tú tomó un paso I'm de fe. about to finish. It Ya voy a terminar, pero for him to say that tomó un paso de fe para él is decir one thing, en una cosa, but for him to act on it pero para él actuar is another thing. es otra cosa. How many of us say, I got faith? ¿Cuánto todos podemos decir tengo fe? I got faith that I can walk through fire. Yo tengo fe que puedo caminar por el But fuego. how many are willing to walk through Pero fire? ¿cuántos están dispuestos a caminar por el fuego? After you said that I want to walk on fire. Después que lo dijiste, vamos a caminar por el fuego. Peter knew what he was asking. Pedro sabía lo que él le pedía a And there was Jesús. a distance between him and Jesus. Porque había una distancia entre él y We got to Jesús. make sure that Jesus is close to us. Tenemos que estar seguros de que Jesús está cerca a nosotros. Make sure that Jesus is close to us. Asegúrese que Jesús está Because he's cerca the de one usted. he's the one who's gonna save us Porque él es el que nos va a salvar when we're in trouble. cuando estamos en That's problemas. why communication is important. Por eso que la comunicación con Jesús es That's why importante. the relationship with God is so important. Por eso que la relación con Dios es muy importante. God wants a special relationship with you. Dios quiere una relación especial con usted. See, because I believe we spoke about this like last week. He has that agape love. Porque hablamos sobre esto la semana pasada. Él tiene ese agape que es un amor incondicional. Agape love, which is the relationship, a love between the God and the Son, and the Son and his God. Porque ese amor agape entra el amor del Padre, Hijo y Padre. You need that relationship. Necesitamos esa You relación. need Jesus to be close to you. Debemos de tener a Jesús cercano de Peter nosotros. was close to Jesus. Pedro se estaba acercando a Jesús. He began to love Jesus. Comenzó a amar a Jesús. He knew who he was. Él sabía quién era And Jesús. Jesus loved Y Peter Jesús amaba a like Pedro. he loved the disciples, Él amaba a los discípulos. like he loves you and me. Como Él te ama a usted y a mí. That he died on the cross of Calvary for each and every one of Que Él us. ha muerto y dado su vida en la cruz de How many Calvario can por say todos. amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Amen. Hallelujah. He died on the cross of Calvary for us. Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Close to Jesus. Él se acercó a Jesús. He's close to Jesus. He's Se close to him. estaba acercando a Jesús. But he's a safe net because he's in a boat. Pero él está
salvo porque está en la barca. Se siente seguro en la He barca. feels safe because he's in the boat. Porque está en la barca. Because he's in the No boat. se va a hundir mientras está en la He's barca. not gonna go in because he's in the boat. Pero para ver un milagro, But to see a miracle, él tiene que salir de la he barca. has to come out of the boat. ¿Cuántos se atreven a salir de la How many barca of you dare come para out of the ver un boat? milagro en tu vida? So you can see that miracle in your How life. many dare, hallelujah, come out of the ship, of the boat, ¿Cuántos se atreven a salir de la barca to see a miracle? para que tú veas tu milagro? Peter was asking for a miracle, Pedro estaba pidiendo por un milagro and he had the faith to prove it. y él tenía la fe para The probarlo. faith came in the action, En la fe vino por la acción. because faith without action La fe sin acción, is dead. la obra sin You say you got faith. Si tú dices que tienes Let me fe, see your works. deja ver tus obras. Jesus. Venga. You say you got faith. Usted dice que tiene fe. God says, let me see your works. Dios te dice, deja ver tus obras. Are you willing to come out of the boat? ¿Estás dispuesto a salir de la barca? Are you willing to walk on water? ¿Estás dispuesto a caminar en el agua? I'm about to finish. Ya vamos a terminar. One day, Un día, one night, I'm sorry, una noche, I had a dream. tuve un sueño And I'm going to repeat. y lo voy a It repetir. was a dream. Fue un sueño. I dreamt Yo soñé that I was walking on waters. o que yo caminaba en las aguas. Again, I said the dream. Somebody said that I said that I walked on waters. I never said that. Nunca dije que caminé en agua, fue un sueño. But I had a dream. Pero tuve un sueño Hallelujah. And I was walking on waters. y estaba caminando en agua. True story. And Una historia I verdadera. ran to a brother Y corrí hacia un hermano because he was drowning. porque se estaba He hundiendo, was having ahogando. difficulties to stay afloat. Porque tenía dificultades quedándose a flote. And I went to him Y fui donde él and I picked him up. y lo levanté. I'm not Jesus. Yo no soy Jesús, Hallelujah. But I helped him. I helped him. pero yo lo ayudé. You know, we're responsible for our brothers and sisters. We are our brother's keeper. Nosotros somos, ¿verdad?, responsables por nuestro hermano y hermana. When God puts something in your heart for a brother or sister, Cuando Dios ponga algo en tu corazón por un hermano o una hermana, you need to obey that voice. obedece esa voz. Because God is telling you, go help out that brother. Porque Dios te está diciendo, vete ayuda a ese hermano. Go help out that sister. Vete ayuda a esa hermana. They're in a time of need. Porque está en el tiempo de And there'll necesidad. be a time that you're going to be in Y need. va a haber el tiempo que usted va And you're a gonna estar en need that help necesidad. as well. Y usted va a también necesitar esa I ayuda. was just helping this brother come out. Yo solamente ayudaba al hermano a levantarse. Hallelujah. I had to receive in this way. Yo lo tenía que recibir de esta I forma. need to help this brother walk the walk. Yo necesito ayudar a este hermano a caminar en la I caminada. need to help this brother walk in the walk of Christ. Yo tengo que ayudar a este hermano a caminar en los caminos del You see, Cristo. because sometimes we want to serve God with our strength. Porque a veces queremos servir a Dios con nuestra propia fuerza. We can't serve God with our physical strength. No podemos servir a Dios con nuestra propia física It's a fuerza. spiritual strength. Porque tiene que ser por la fuerza Our espiritual. battle is spiritual. Nuestra batalla es espiritual. Hallelujah. And God will give you the strength for Y Dios that. nos dará la fuerza. Don't try to do things on your own. No tratemos de hacer cosas a nuestra propia voluntad. Hallelujah. You ask for God's help. Vamos a pedirle la ayuda al Señor. And Peter Pedro was about to see his miracle ya iba casi ver su milagro because of his action por causa de su acción and because he believed. y porque él creyó a Jesús. He believed Jesus, Él le creyó a Jesús and he believed Jesus when Jesus said, come. y él le creyó a Jesús cuando Jesús te dijo ven. In other words, Christ is going to carry him. En otras palabras, Cristo lo iba He a gets cargar. off the boat Él se sale de la barca, and begins to walk towards Jesus. comienza a caminar hacia I'm Jesús. thinking the disciples say, look at this man walk on waters. Yo me imagino los discípulos diciendo, mira este hombre caminando en agua. Hallelujah. And sometimes you have some haters or those jealous people. Man, I wish I would have done that. I could do that too. A veces tenemos odiosos, ¿verdad? O celosos que dicen, no puedo hacer eso. When God begins to use people, Cuando Dios comienza a usar a las personas, He uses your friends, your family members. que puede ser tus amistades, tus familiares, Hallelujah. Bless them. bendícelos, Pray for them. ore por
por ellos. that God may continue to use it even more. Que Dios lo puede seguir usando aún más. Because God has His gift for you. Porque Dios tiene regalo para God has nosotros. His ministry for you as Porque well. Dios también tiene ministerio para todos And as nosotros. He's walking toward Y Jesus, mientras Pedro caminó a Jesús, He felt wind. sintió los In vientos. other words, stormy En otras wind. palabras, viento de tormenta. Whenever trials and tribulations come our way, Cuando la prueba y tribulación venga a whenever the nuestra vida, storms come our way, cuando venga tormenta en nuestra vida, never lose focus on your Savior. nunca pierda el enfoque en tu Salvador. Sometimes we begin to look at the situation instead of the one who can take us out of the situation. A veces comenzamos a mirar más la situación que aquel que nos puede sacar de la situación. The financial problems, A veces miramos el problema financiero, sicknesses, enfermedades, the trials and tribulations you go with your family. pruebas y tribulaciones que pasamos con nuestros familiares. Stop focusing on all of this stuff Dejémonos de enfocarnos en todas estas cosas and look up to the heavens. y mirarlo hacia arriba, hacia Dios. Look up to the Creator. Y mirar hacia el Creador. Look up to the one who can help you, Mirar a aquel who que nos puede can ayudar, deliver que you, nos puede liberar, take you out of your y situation. aquel que nos puede sacar de toda situación. Peter fell down. He began to sink Comenzó Pedro a hundirse because he felt the wind, the storm, porque él sintió los vientos y la tormenta and he was afraid. y tuvo miedo. From faith De fe to afraid. a miedo, From de believing creyendo to doubting. y ahora dudando. And thank God for the words that He gives us. Y gracias a Jesús por la palabra que nos da. And with this I finish. Con esto termino. Peter, Pedro, why did you doubt? ¿por qué dudaste? In other words, if you would not doubt Hombre de poca fe, si no hubiese dudado, and you would have looked and focused on me, si te hubiese enfocado en mirar a mí, you would have not drowned, or you would not no te fall. hubiese caído. Let us look more. Debemos de mirar más. Let us be focused more Vamos a enfocarnos más on God. en Dios. If you're here today, Si usted está aquí hoy and those who listen to social y media, todos los que nos están escuchando en las redes if you're sociales, listening to me today, si nos están escuchando hoy, God just wants you to look for Him. Dios quiere que usted lo busque a Él. He wants to save you. Él quiere He salvarnos. wants to direct you. Él quiere He dirigirnos. doesn't want no one to go to Él hell. no quiere que nadie se vaya al infierno. He wants you to be saved. Él quiere que todos seamos salvos. Whatever situation you may be going Y through, cualquier situación que usted esté pasando, you take that situation tome esa situación with the faith con la fe and you leave it on the hands of God. y déjalo en las manos de Dios. This thing that I'm going through, God, Señor, esto que estoy pasando, I leave it in your hands. lo dejo en tus manos. Now I'm going to go and worship your holy name because I know you're going to take care of business. Ahora yo voy a glorificar tu nombre porque yo sé que tú te vas a encargar de la In situación. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Let us be on our feet. Estemos de pies, por favor. Santo Jesus, thank you. Jesús, gracias Dios. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Poderoso tú eres, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. God, Jesus. For those who listen to social media, Para todos aquellos que nos escuchan en las redes sociales, hallelujah, we want to make a prayer for you. queremos orar por usted. And I want to ask the church just to bow your heads for a moment. Inclinemos nuestro rostro, iglesia. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we come before your presence. delante de tu presencia estamos. Hallelujah. We pray, Father, for those who listen to social media, my God, Oramos por todos aquellos que nos escuchan en las redes sociales. that you may be the one, Lord, Señor, que seas tú, to give them victory. que tú le des la victoria, Help each and every one of them, oh God. que ayudes a cada uno de ellos. And if they're not saved, I pray, God in heaven, that they may accept you as personal Y Savior. que si no son salvos, que ellos te puedan aceptar como tu Salvador Help personal. them to serve you in spirit and truth. Ayúdalos, Padre, que ellos puedan servirte en espíritu y en verdad. Direct them to a church, Lord, Dirígenos a una iglesia which is que Christ-centered. sea cristocéntrico. Lord, in the name of Jesus, Señor, en el nombre de Jesús, we ask of you. te lo pedimos. Amen. and amen. Amen.